La primera cita a ciegas de Mark. Mark fue empujado hacia la cama por la niña. Nunca imaginó que, solo 6 meses después, esa mujer le daría un hijo. Decidido a ofrecer un hogar estable a madre e hijo, Mark contrajo matrimonio con ella. Sin embargo, tras la boda, descubrió que su esposa se arreglaba impecablemente cada día, salía con frecuencia y descuidaba por completo las responsabilidades domésticas. Todo el peso de las obligaciones que deberían compartirse recayó únicamente en Mark. Con el tiempo, las dudas y el resentimiento se acumularon hasta desbordarse. Un día, al ver que su esposa se vestía para salir nuevamente, Mark la siguió en secreto hasta un bar. Allí, al descubrirla acurrucada en los brazos de otro hombre, el corazón se le heló por completo. Finalmente comprendió que solo había sido un padre sustituto. Mark regresó a casa conteniendo la furia, esperando una explicación, pero ella actuó con total indiferencia. Esto hizo estallar a Mark, quien le exigió saber si el niño era realmente suyo. Frente a la acusación, ella no mostró remordimiento alguno, sino que lo hirió con frías palabras. Declaró que solo se había casado con él para darle un padre a su hijo. Mark, fuera de sí, la empujó con violencia. Ella resbaló y cayó al suelo, sin levantarse. En ese momento, unas gotas cayeron del techo. Mark alzó la vista de inmediato y comprendió que su hijo estaba bañándose arriba. Subió desesperado las escaleras, pero ya era demasiado tarde. Mark fue condenado a 15 años de prisión. Una década después, durante una apendicectomía, encontró una oportunidad para escapar. Salió sigilosamente del hospital, irrumpió en un supermercado y tomó como rehén a un niño llamado Henry, obligando a su madre, Ella, a llevarlo en coche para huir. Durante la fuga, Mark supo que Ella era una madre soltera divorciada. Inundada de ansiedad y pánico por el secuestro inesperado, no se atrevió a resistirse. Al encontrarse con una patrulla policial, Ella fingió calma. Los tres llegaron pronto a su casa, un espacio lleno de signos de vida cotidiana que provocó una mirada compleja en Mark. Ella, aprovechando un descuido, tomó sigilosamente un cuchillo y lo escondió a su espalda. Henry, curioso, miró la pierna de Mark y preguntó cómo se había lastimado. Mark respondió con sinceridad que había caído desde la ventana de un segundo piso del hospital. Ella, nerviosa, le sirvió una taza de café. Mark percibió su miedo y le susurró que no les haría daño y que solo se quedaría hasta el amanecer. Pero en ese mismo instante, las noticias interrumpieron la programación con una alerta. La foto de Mark apareció en pantalla, describiéndolo como peligroso y advirtiendo a la población. La mirada de Henry se posó de inmediato en Mark, llena de miedo. Sin otra opción, Mark tomó una cuerda y se acercó a él. Sin embargo, sus movimientos fueron sorprendentemente suaves y los nudos quedaron deliberadamente flojos. En ese detalle, Ella percibió un atisbo de bondad bajo su apariencia intimidante. Tras atarla, Mark entró a la cocina y comenzó a preparar la cena. Pronto, aromas deliciosos impregnaron el ambiente. Minutos después, salió con platos humeantes y, viendo a Ella atada a la silla, tomó una cuchara y le acercó un bocado a la boca. Este gesto inesperado y tierno conmovió a Ella, llenándola de una calidez inusual. Henry, a su lado, quedó aún más impresionado. Desde el divorcio de sus padres, su madre había caído en una depresión profunda y evitaba cualquier contacto con hombres. Pero ahora, no solo no rechazaba la comida que Mark le ofrecía, sino que su mirada había perdido parte de su habitual frialdad. La ella que siempre había evitado cualquier contacto con hombres, ahora aceptaba con naturalidad que Mark le diera de comer. En la quietud de la noche, Mark desató sigilosamente las cuerdas que la ataban y le dijo en voz baja: «Debo irme, no quiero causarles más problemas». Pero al llegar a la puerta, escuchó la sirena de una patrulla policial afuera. Sin otra opción, tuvo que seguir escondiéndose allí. A la mañana siguiente, cuando Ella despertó, Mark ya había preparado un abundante desayuno para ellas. En la mesa, mientras conversaba con Henry, Mark se enteró de que Ella se había divorciado de su esposo hacía 10 años y que, desde entonces, había criado a Henry completamente sola. «Ha sido realmente difícil para ti», no pudo evitar comentar Mark. En ese momento, Ella salió sosteniendo las cuerdas de antes y se las ofreció activamente. «Será mejor que me ates de nuevo para que no me preocupe». Pero Mark negó con la cabeza y dijo sonriendo: «No es necesario. Esta mañana no se escucharon sirenas. Debe ser seguro». Henry miró a escondidas a su madre. Ella dudó un momento, pero también tomó un pedazo de pan y le dio un mordisco. El sabor era sorprendentemente bueno. En ese instante, la ansiedad y la desconfianza previas comenzaron a desvanecerse y un sentimiento olvidado desde hacía tiempo empezó a brotar en lo más profundo de su corazón. Como agradecimiento por haberlo acogido, Mark se hizo cargo de todas las tareas domésticas. Reparó los escalones rotos en la entrada, revisó minuciosamente el automóvil de Ella y, mientras lo hacía, llamó a Henry para mostrarle pacientemente cómo cambiar una llanta, explicándole cada paso. En los momentos de descanso, Mark llevaba a Henry al patio a jugar béisbol. Bajo la luz del sol, las risas claras y sonoras de Henry resonaban en el aire, una escena que Ella no había visto desde hacía mucho tiempo. Casi olvidó que Mark era un y se fue acostumbrando gradualmente
gradualmente a su presencia. Al atardecer, Ella tomó la iniciativa de coser los pantalones rotos de Mark. Mientras sus dedos se movían con aguja e hilo, sus gestos eran suaves y cuidadosos. Pero justo entonces, unos golpes urgentes en la puerta interrumpieron abruptamente la tranquilidad del lugar. El cuerpo de Mark se tensó al instante y su mirada se volvió alerta. Indicó a Henry que fuera a ver quién era. Henry intentó mostrarse lo más calmado posible. Afortunadamente, era solo la vecina, quien traía una cesta de duraznos cultivados en su jardín para compartir, y aprovechó para advertirles: hay un fugitivo suelto últimamente. Asegúrense de cerrar bien puertas y ventanas por la noche. Al despedir educadamente a la vecina y cerrar la puerta, Henry finalmente pudo respirar aliviado. Mark elogió su comportamiento. Estuviste muy tranquilo y valiente. Pero Ella apartó a Henry y reprendió a Mark con un tono de enojo. No deberías haberlo puesto en riesgo. ¿Y si hubieran sido la policía? Mark respondió con voz baja. No tuve otra opción. No quería que tú estuvieras en peligro. Ella guardó silencio, sintiendo una mezcla de emociones en su interior. Al ver los duraznos sobre la mesa, a Mark se le iluminaron los ojos. Les prepararé un plato especial. Invitó a Ella y a Henry a la cocina y les mostró pacientemente cada paso del proceso. Durante la preparación, sus manos se tocaban inadvertidamente. Cada breve contacto de sus dedos aceleraba el latido del corazón de Ella y hacía que sus mejillas se sonrojaran en secreto. Mark, sin pensarlo, levantó la mano y rodeó suavemente la cintura de Ella. Ella no se resistió y apoyó la cabeza en su hombro. En ese momento, Ella disfrutaba por completo de esta ternura tan poco común, sintiendo cada rincón de su corazón ocupado por Mark. Mark sentía lo mismo. Este cálido abrazo llenó ese vacío de hogar que había tenido durante años. Era la primera vez que experimentaba la seguridad de sentirse necesario y la primera vez que surgía en él el deseo de no irse. Pero la razón le decía a Mark que cuanto más se quedara, mayor sería el peligro para Ella y Henry. A medida que la noche avanzaba, el sonido de las sirenas policiales fuera de la ventana finalmente desapareció por completo. Mark le dijo a Ella en voz baja: debo ir, pero Ella no quería que se fuera. La sincera súplica de madre e hijo, como un rayo de luz cálida, iluminó el corazón de Mark, que ya vacilaba. Al ver la esperanza en los ojos de Ella, finalmente asintió. Al caer la noche, Ella se sentó en el sofá y limpió con cuidado las heridas de Mark. Henry observaba por la rendija de la puerta, y en sus ojos ya no quedaba rastro del miedo inicial, sino una creciente aceptación hacia ese nuevo padre. Al amanecer del día siguiente, Mark se puso manos a la obra. Arregló la ventana que crujía, limpió las hojas acumuladas en el techo y, como si fuera el verdadero hombre de la casa, asumió en silencio todas las responsabilidades. Al mediodía, envió a Henry a comprar ingredientes para preparar un almuerzo especial. Sin embargo, de camino a casa, Henry vio a la policía colocando carteles de búsqueda de Mark. Su corazón se detuvo y al correr de vuelta, olvidó cerrar la puerta con llave. En ese momento, apareció el vecino. Henry, asustado, se interpuso rápidamente en la entrada. Afortunadamente, Ella llegó a tiempo. La vecina le rogó que la ayudara a cuidar a su hijo. Aunque quería negarse, accedió y llevó al niño a casa. Mark no mostró la menor molestia. Al contrario, sugirió que jugaran todos juntos en el patio. Bajo su paciente guía, las habilidades de béisbol de Henry mejoraron rápidamente e incluso el hijo del vecino se divirtió mucho. Ella observaba la escena con una amplia sonrisa en el rostro. La tarde agradable pasó rápido. Cuando el vecino fue a recoger a su hijo, en la televisión de la sala estaban transmitiendo las noticias sobre la búsqueda de Mark. El niño del vecino señaló la pantalla y exclamó. Ella sintió que las palmas de sus manos sudaban frío, pero afortunadamente el vecino pensó que su hijo solo estaba alborotando. Se disculpó entre risas y se marchó apresuradamente. Aunque la crisis se evitó temporalmente, el miedo en el corazón de Ella crecía cada vez más. Sabía demasiado bien que esa felicidad era como una burbuja, lista para estallar en cualquier momento. Anhelaba estar con Mark para siempre, pero temía que la verdad saliera a la luz tarde o temprano. Fue entonces cuando Henry abrió la puerta de casa y la escena lo dejó paralizado. En la sala, su madre y Mark estaban abrazados, bailando. La magia del amor había devuelto el brillo a los ojos de Ella. Ella le dijo a Henry que se mudarían a Canadá para empezar de nuevo, y Henry se llenó de expectativas. A la mañana siguiente comenzaron a empacar, pero justo entonces la herida de Mark comenzó a doler intensamente y su rostro palideció al instante. Ella no tuvo más remedio que ir en coche a la farmacia a comprar analgésicos. Sin embargo, al sentarse en el automóvil, sus manos comenzaron a temblar involuntariamente. La sombra de su exmarido, que la había abandonado en su momento más difícil, la perseguía que Mark también la dejara, igual que él. Mark notó su inquietud, se sentó en el asiento del copiloto y le dijo que si no quería irse, se quedarían y que no la abandonaría sin importar lo que sucediera. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ella mientras confesaba que deseaba huir y construir una vida con él, pero que el miedo la paralizaba. Mark, con el corazón apenado, la abrazó y le pidió que confiara
confiara en él, que esta vez sería diferente. Con su aliento, Ella finalmente recuperó la confianza. Necesitaban suficiente dinero para el viaje, así que Ella fue al banco a retirar todos sus ahorros. Sin embargo, el movimiento de una gran suma despertó las sospechas del empleado, quien, al interrogarla, la puso tan nerviosa que comenzó a tartamudear. En el momento crítico, Henry intervino con calma, disipando las dudas del empleado, y lograron retirar el dinero. Al regresar a casa, el vecino apareció de repente y vio a Mark en la sala. Mark explicó con una sonrisa que estaba allí para reparar algunos electrodomésticos. El vecino, al notar el equipaje empacado, preguntó con curiosidad si se iban de viaje. Mark respondió que no lo sabía, que solo estaba allí para trabajar. Poco después de que el vecino se fuera, Ella y Henry regresaron apresuradamente. Mark, ahora desesperado, sabía que su identidad podía ser descubierta en cualquier momento y que debían partir de inmediato, pero en ese momento crucial se escuchó el estridente sonido de las sirenas policiales. Ella, presa del pánico, le suplicó a Mark que huyera, pero él negó con la cabeza, con mirada firme, diciendo que no podía irse. Si escapaba, la policía los consideraría cómplices y ellos cargarían con la culpa. La abrazó con fuerza y luego cogió una cuerda. Ella entendió de inmediato su intención. Con cuidado, ató a Ella y a Henry a las sillas. Después de hacerlo, miró a Ella con profunda emoción y le dijo que la amaría por siempre y que cuidara de Henry. Dicho esto, giró y salió resueltamente de la casa. Enterró todos sus deseos y apegos en lo profundo de su corazón y cargó con toda. Nadie sabía con certeza cómo había localizado la policía a Mark. Quizás fue el vecino, al notar algo sospechoso, quien dio la alarma, o tal vez el retiro de una gran suma de dinero del banco despertó recelos. En cualquier caso, Mark no opuso resistencia y se entregó voluntariamente a los agentes. Fue condenado nuevamente a 25 años de prisión por fuga y secuestro. Cuando Ella recibió la noticia, se derrumbó por completo, pero no se dejó vencer por la desesperación por mucho tiempo. Inmediatamente buscó un abogado, intentando conseguir una reducción de la condena para Mark, aunque fuera una mínima esperanza. Sin embargo, el abogado la miró y le dijo con tono grave que ese esfuerzo sería y además involucraría a Henry, arruinando su... El corazón de Ella se encogió de dolor como si lo atravesaran con agujas. Amaba profundamente a Mark, pero no podía permitir que la vida de Henry se viera empañada por esa conexión. Sin alternativa, volcó todo su anhelo y amor en cartas. Escribía una cada día y visitaba la prisión puntualmente cada semana, pero Mark siempre rechazaba verla y se negaba a aceptar sus cartas. Ella entendía claramente que esta era la forma en que Mark la protegía a ella y a Henry, a quienes consideraba un tesoro, evitando arrastrarlos a su propio pantano. 20 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Henry, aquel niño que se escondía detrás de su madre, se había convertido en un joven alto y apuesto. Gracias a su excepcional talento para el béisbol, se convirtió en una estrella del equipo local y abrió una pastelería de cierta reputación. El producto más popular de la tienda era precisamente el pastel de duraznos que Mark les había enseñado a hacer, cuyo dulce aroma escondía el recuerdo de aquel breve pero cálido momento. Un día, Henry recibió de repente una carta de Mark. En ella, Mark recordaba con cariño el fin de semana que habían pasado juntos, describiéndolo como el mejor momento de su vida, y expresaba su alegría y orgullo porque Henry se había convertido en un excelente pastelero. Reconocía haberles fallado durante todos esos años y cargar con una profunda culpa, pero añadía que pronto quedaría en libertad condicional. Expresaba su deseo de retomar la vida que alguna vez habían imaginado y preguntaba por Ella, sugiriendo que si seguía soltera, le gustaría escribirle una carta para enmendar los errores del pasado, asegurando que nunca la lastimaría. Al leer esas palabras simples pero sinceras, una oleada de recuerdos cálidos inundó la mente de Henry. Mark enseñándole a cambiar una llanta, jugando al béisbol, los tres preparando juntos el pastel de duraznos en la cocina, las conversaciones tranquilas en la sala, eran los recuerdos más entrañables de su infancia. Lo que él no sabía era que, durante todos esos años, Ella nunca se había vuelto a casar. Había estado esperando precisamente este día en que Mark recuperaría la libertad. El día de su liberación, la puerta de la prisión se abrió lentamente y Mark distinguió una silueta familiar. En el rostro de Ella se marcaban las arrugas en las comisuras de los ojos. Ya no era aquella mujer joven de antaño, pero para Mark, ella seguía siendo la mujer por la que había estado dispuesto a dar todo. Después de 20 años de separación, de superar los muros de la prisión y la larga espera del tiempo, finalmente se reencontraron. Ese amor guardado en lo más profundo de sus corazones, que nunca se había desvanecido, finalmente había superado todas las dificultades.